Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Bienvenido, bienvenida a tu canal de YouTube Formación y Alabanzas. Como te prometí hace unos días, vamos a tratar un tema muy importante y necesario en estos días, que es la prédica de nosotros los laicos. Así que ve buscando papel, lápiz, si tienes un catecismo cerca de ti también. Y vamos a hablar hoy de un documento que es el Código de los Derechos Canónicos, que son las leyes de nuestra iglesia. Si tienes una computadora, una tableta o un celular con internet al lado, también ve buscando Código de Derechos Canónicos. Va a ser un tema muy interesante que vamos a tratar hoy. En muchas profesiones y trabajos, las personas que vayan a ejercer en esa labor tienen que haber estudiado lo que van a hacer, ¿verdad? Tienen que adquirir una preparación. No sé si te has fijado que nosotros, los cristianos, somos los únicos que se nos permite salir allá afuera sin muchas veces pedir algún tipo de preparación. Y eso es lo que a mí, como un católico fiel, que me tengo celo de mi fe, de mi iglesia, y también por ti, hermano, yo como profesor, me preocupa ver qué es lo que se está alimentando a las personas que están afuera. Tenemos que aclarar que sí, todos tenemos que evangelizar. Como nos dice San Mateo 9:35 al 38, que la mies es mucha y pocos los obreros. Tenemos que salir allá afuera y usar todos los medios posibles para traer almas a los pies del Señor. Lo que vamos a analizar ahora, lo que vamos a estudiar ahora es que ciertos temas se necesitan una preparación y que ciertos temas son para el clero o personas preparadas. Amén. Tenemos que tener cuidado de no caer en los que cayeron los primeros hermanos separados y también hoy día, que interpretan una lectura, un pasaje de la Biblia a como ellos creen. Hay una palabra, y quiero que la escriba, que es el sensus plenior. Sensus plenior, o en español es el sentido pleno. Una de las metas de la hermenéutica bíblica es determinar por medio de una cuidadosa exégesis el sentido original de un texto. Tenemos que descubrir qué es lo que el autor sagrado nos quiso comunicar, qué es lo que el Señor nos quiso comunicar a nosotros, su pueblo. El significado que sus palabras querían transmitir a su audiencia original. Y es solo a partir de este descubrimiento que un intérprete puede derivar a aplicaciones útiles para el tiempo actual que estamos viviendo. Eso es el sensus plenior o sentido pleno. Y si una persona no ha tenido una preparación bíblica, un estudio, o lo que dice nuestra iglesia sobre un tema, aquí viene el peligro que esa persona malinterprete el mensaje y así se lo pase a su pueblo. Ahora, ya que te mencioné sobre los derechos canónicos, el Código de Derechos Canónicos, quiero que busque el numeral 231. Código de Derechos Canónicos, numeral 231, y también te lo voy a poner aquí para que lo lea conmigo. Dice: los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial de la iglesia, escucha, tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere
para desempeñar bien su función y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia. Esto es sumamente importante. Quiere decir, hermano laico, tú y yo, que estamos sirviendo a la iglesia permanente, muchos hermanos que sirven al Señor y dieron su vida al Señor y lo hacen a tiempo completo, o muchos de nosotros, como en mi caso yo y mi esposa, que lo hacemos de manera temporal porque tenemos otros trabajos. Oye, ¿qué dice? Es importante que deben adquirir la formación conveniente necesaria que se requiere para desempeñar bien su función. Si el interés es válido, tu tiempo el Señor lo aplaude, lo acepta. El interés que tienes, el amor con que lo haces. Pero la iglesia nos manda en este numeral 231 del Código de Derechos Canónicos, nuestras leyes de la iglesia, a una preparación. Ya que estamos aquí, quiero que pases al numeral 766, que también lo voy a poner aquí para que lo leas conmigo. Numeral 766. Este es muy importante porque es el permiso que se nos da a ti y a mí para llevar la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos permiso de la iglesia. Por eso es que tú y yo podemos tomar nuestra Biblia, ir a los grupos de oraciones, a los retiros, a tantos lugares, a llevar las buenas nuevas del Señor. Que esto solamente antes del Vaticano II era para el clero. Amén. Leemos. Numeral 766, Código de los Derechos Canónicos de nuestra Iglesia. Los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia u oratorio. Si en determinadas circunstancias hay necesidad de ello, o si en casos particulares lo aconseja la utilidad, según la prescripción de la conferencia episcopal y sin perjuicio de él. ¿Ok? Quiere decir que cuando hay necesidad, por eso hay muchas necesidades afuera de hablar de la palabra de Dios. Pero tienes que recordar el numeral 231, que para poder hacer esto tenemos que prepararnos. Cuando quise hacer este tema es viendo ahora con la cuarentena que muchas personas no podían salir allá afuera a los grupos y a predicar, y lo hacían a través de las redes, el Facebook, que más se estaba haciendo. Y tuve la oportunidad de ver muchos hermanos que, para la gloria de Dios, y tenemos que orar por los predicadores y los músicos para que el Señor les siga dando esas fuerzas, muchos hermanos haciendo el trabajo de la evangelización. Gloria a Dios, un aplauso por ellos. Te alabamos, Señor, por esos hermanos. Pero al contrario, vi a otros hermanos tratando temas que no dominaban, de brujería, de temas complicados, y que tuve la oportunidad de muchas veces ver que estaban diciendo cosas en contra de la iglesia. En contra de la iglesia. Tenemos que saber que nuestra iglesia es de orden, que ya hay documentos. El catecismo de la Iglesia Católica te lo recomiendo. Si tú vas a predicar, si vas a hablar de un tema, mira a ver qué dice la iglesia. Tienes que saber qué la iglesia está diciendo de ese tema para que tú, que tienes buenas intenciones, se lo ponga al pueblo. Tú que tienes el llamado y ese don que el Señor te ha dado de predicar, pero prepárate, mira a ver qué dice la iglesia para que lo presentes a ese pueblo que tienes hambre y sed de Dios.
ese pueblo que tiene hambre y sed de Dios. Pero tienes que prepararte, investigar qué está diciendo la iglesia sobre un tema. En varias ocasiones he visto hermanos predicadores que van en contra de la iglesia en ciertos temas. Porque a veces, no sé si es que no leen lo que dice la iglesia sobre algo, o que se está dando su propia opinión. Cuando se da una opinión, tiene que decir para mí. Pero aunque sea mi opinión, si la iglesia dice algo como debe ser, yo voy a respetar. Amén. Ejemplo, se debe comulgar en la mano. Yo, José Cordero, yo no lo hago. Pueden quedar partículas en tu mano y ahí está el Señor. Pero quiero que después de este video, si quiere pararlo y ir a YouTube, mira a ver qué dice. Tú pones, ¿se debe comulgar en la mano o en la boca? Papa Francisco. Y él te va a explicar bien lo que dice la iglesia. O buscan los documentos. Porque hay muchos hermanos que están allá afuera debatiendo el tema, pero no van a lo que dice la iglesia. Siempre que se va a debatir un tema o se va a enseñar, tenemos que respetar y decir lo que dice la iglesia. Amén. Debajo en la descripción del video te voy a dejar unos cuantos sitios de internet bien importantes que te van a contestar muchas preguntas. Uno de ellos es el usccb.org. usccb.org, que es la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Es un sitio de internet excelente. Hay documentos para cualquier tema que quieras investigar. Está el vaticano.va, vatican.va. Están encíclicas, están muchísimos temas de la iglesia. También ahí mismo puede bajar el catecismo de la iglesia católica. También te voy a dejar en las descripciones para que puedas bajar el código de los derechos canónicos. Y uno muy importante, porque hay muchas personas por ahí que pelean con los hermanos separados. Y no voy a mencionar nombre porque eso es pecado. Hay unos cuantos hermanos que en sus predicaciones o enseñanzas están metiendo odio y discordia a los católicos contra los hermanos separados. Me encanta mucho, y voy a decir su nombre aquí, Frank Morera, que él dijo que él paró de pelear con los hermanos separados, que él está enseñando a los católicos para que conozcan su fe. Te voy a dejar aquí también un enlace que es apologeticacatólica.org. Ahí hay decenas de temas de cómo lo dice la iglesia para que aprendamos. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora. La iglesia nos da permiso para predicar. Derecho canónico 766. Pero recuerda que también dice el Código de Derechos Canónicos en el 231 que tenemos que adquirir una preparación. También que tenemos que aplaudir y orar por las personas que están ahí afuera predicando, trayendo almas para el Señor. Pero también tenemos que hacerlo, además de hacerlo en las redes, recordar que en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en las calles, tenemos que hablar de las buenas nuevas que es Jesús. Una de las cosas que a mí personalmente me preocupa es qué es lo que estamos nutriendo al pueblo cuando predicamos. Es decir, ¿de qué nos estamos nutriendo? Es decir, escuchen con cuidado, si lo que estamos aprendiendo como pueblo
o como predicadores lo que estamos enseñando al pueblo está de acuerdo con lo que la iglesia enseña. Y también nosotros como pueblo, ¿qué clase de predicación estamos siguiendo? Te voy a dar un ejemplo claro ahora mismo. Pasando las páginas de Facebook, en varias ocasiones he visto personas que están predicando y están enseñando lo que la iglesia enseña de verdad. Y también, y voy a poner aquí en una de las fotos que puedes ver ahora mismo, había una santa misa donde un sacerdote bien ungido del Señor estaba dando un tema excelente. Y lo que habían eran 2 o 3 personas viendo la Santa Misa en vivo. El mismo día, a la misma hora, veo a este hermano que personalmente a mí lo que estaba hablando de temas de brujería, de hechicería, cosas que parecía dominar. Pero me di cuenta que no mencionaba nada que la iglesia decía. ¿Qué enseñaba la iglesia sobre estos temas? Era interpretando la Biblia según su parecer. Y bien curioso, tenía aproximadamente 400 personas escuchando esa enseñanza. 400. Bueno, si ve las fotos son 398. Cuando en la Santa Misa solo había 31 personas. Y se estaba dando el tema de la Asunción de la Virgen María, que fue este pasado 15 de agosto. Es decir, un sacerdote dando un tema muy bien sobre la Asunción de la Virgen María en la Santa Misa, tenía 31 personas viéndolo ahí mismo, y otra persona que tenía muy buena intención, pero que los temas son de brujería, de que el Señor cuida, que es verdad, el Señor nos protege, pero es como persona que busca al Señor solamente para liberación, para que nos cuide del mal y eso. Y claro, estamos tú y yo de acuerdo que el Señor lo hace, nos protege de todo mal, con su sangre preciosa. Pero muchas personas solo se quedan en ese tema. Y a veces parecen protestantes. La forma que se dirigen al pueblo, las palabras que usan. Estos temas son muy buenos de dar. Pero háblame de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Quieres aprender de esto? Escucha al Padre Fortea y otros hermanos y sacerdotes que saben mucho de este tema. Y como te decía, me fijé que el sacerdote solamente había 31 personas. Y a esta persona que estoy hablando, este hermano, había aproximadamente 400. Otro caso interesante es si ve cuando el Santo Padre está dando un tema. El Santo Padre, el Papa Francisco, está dando ciertos temas, la cantidad de personas viendo no es tanto. Lo puede ver en el YouTube. Y cuando ve, hay unos cuantos hermanos con buena intención, hablando de apologética, defendiendo la fe. Tienen miles y miles, cantidades muchos mayores que el Santo Padre. Eso es lo que no está bien. Tenemos que nutrirnos de las fuentes más seguras. Y hablando de personas que dan apologética, vi los otros días, como un mes, en Facebook, que alguien puso nombre de unas 4 personas y decía el título: los mejores apologistas de la Iglesia Católica. Y a mí, como profesor, eso me tocó mucho, porque allá afuera hay muchos apologistas, muchas personas sumamente educadas que saben
los temas de la iglesia en lleno y que saben defender nuestra fe bien. Esas personas hay que buscarlas. Muchas personas, te puedo decir uno que yo sigo, de nuevo, segunda vez que menciono su nombre, Fran Morera. Y lo que es en inglés, Scott Ham. Y hay una cantidad grande de personas que defienden nuestra fe con base teológica, sin pelear, con amor, con fundamento. Antes de terminar, quiero decirte que puedes dejar tus comentarios abajo, preguntas, y si no estás de acuerdo conmigo, en confianza puedes dejar tus comentarios ahí y decirme en qué no estás de acuerdo conmigo. Y recuerda, hermano, Código de Derechos Canónicos, el numeral 231, el 766. Recuerda lo que es el sensus plenoir o sentido pleno, que qué es lo que no quiere decir un texto. También muy importante, tenemos que seguir preparándonos en oración también para cuando prediquemos, nuestras prédicas estén poderosas, orarle al Señor para que sea el que se manifieste, porque hay muchos hermanos, muchas personas allá afuera que necesitan una palabra de aliento, que le llevemos a Jesús. Tu hermano, tu hermana del pueblo, cuando estés escuchando cualquier tema, con un oído escucha, pero también con el otro escucha lo que la iglesia dice sobre ese tema. Dejemos un poco de ser pasivo, solamente escuchar. Cuando estés escuchando una prédica, si puede pararla y buscar el catecismo, un documento de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia sobre ese tema que están hablando? Amén. Y a los predicadores, la persona que lleva ese mensaje afuera, cuando vayas a preparar un tema, siempre recuerda decirle a los hermanos de dónde sacaste lo que le estás diciendo. Si solamente es de la Biblia, muchas Biblias tienen comentarios debajo del texto, o si no, también apoya lo que estás diciendo con documentos de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque podemos comunicarnos a través de este medio. Bendice a todas las personas que están evangelizando a través de estos medios, Señor, pero también danos la fuerza y la humildad para prepararnos antes de hablar con ese pueblo que está allá afuera con hambre y sed de ti. Gracias, Señor. Gracias. Hermano, hermana, si piensas que estoy siendo un poco fuerte con mis palabras, me puedes dejar un mensaje también en los comentarios. Está mi correo electrónico si quieres escribirme. Ya por último, si hay algún tema que usted quiere que yo desarrolle, también me lo pueden decir en los comentarios. Dios te bendiga.